Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile, como siempre. Bueno, ve dejando tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante y claro que sí, que es lo que yo siempre les comento. Muchas gracias por el apoyo, espero que pronto lleguemos a los 98k y luego a los 99 y ya por fin a los 100k. Bueno, todo depende de ustedes, den su poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante. Y recuerden que tenemos un sorteo activo en el canal con 3 ediciones baúl de $100 del Modern Warfare 2 y 10 códigos de la skin más exclusiva de COD Mobile, que es el Ghost Red Team 141. Que por cierto, ¿qué esperas? Porque todo eso se va a dar a los 100k de suscriptores, claro que sí. Ok, primero que nada, como ustedes saben, al día de hoy, pues todos tenemos el Warzone Mobile y los que no lo tienen, pues lamentablemente no se puede jugar al día de hoy. No, o sea, sí se puede entrar, ya se los he mostrado. El Warzone Mobile se puede jugar, pero no encuentra partida. O sea, encuentra partida, pero solo está vos en la lobby. Y ya lo había comentado yo, de que el alfa ya está finalizando. Que por cierto, ya para el que haya descargado el alfa en su celular y tenga obviamente acceso, pues lamentablemente le voy a decir algo muy bueno. Buenas noticias, honestamente también te lo digo. O sea, no te voy a dar malas noticias, te voy a dar muy buenas noticias. Destro, ¿cuáles son esas buenas noticias? Pues en teoría, y te lo voy a decir tal cual, el juego ya básicamente está finalizando en su fase alfa. O sea, justamente me decían ayer de que en esta semana, y justamente yo lo había predicho, o sea, yo lo había incluso comentado, que entre las fechas 22 de octubre al 8 de noviembre tendríamos noticias importantes de Warzone Mobile. Entre ellos posiblemente la fase de la beta, que pues yo sé que muchos la esperan. Vale, teniendo en cuenta lo que ha pasado actualmente, de que pues no deja encontrar partidas y no deja jugar ya, pues, o sea, si entras a la lobby, entras solo vos, pero no te encuentras compañeros ni nada. Me causa gracia porque incluso ustedes han visto gameplay en el cual en pareja con una persona o dos personas reales en la lobby, pero en tu equipo. O sea, en tu equipo te empareja con gente real, pero en lo que es la lobby como bots o gente que puede estar jugando, posiblemente el alfa, pues no te empareja en el mapa, lo que hace que te quedes solo. Bueno, me habían comentado hace no poco, o hace no muy poco, y justamente también he estado leyendo actualmente esto, y eso no es nada fuera de lo normal, pero la beta ya está cerca, o sea, eso ya lo sabemos. Incluso me lo comentaron el día de ayer, de que la nueva actualización llegaría esta semana. O sea, no sé si sea la de la alfa o al fin y al cabo sea una fase beta, que incluso a los que estén en la alfa les mandarán un correo, que va a ser vía correo según tengo entendido, para los que tienen acceso desde la alfa desde antes. Y luego tendríamos la fase beta regional por, obviamente, por Play Store. Para la gente de iOS sería por la aplicación de la App Store Test Flight. O sea, básicamente con ese link te va a dejar ir al Test Flight. Le das obviamente a iniciar la prueba de la fase beta. No va a ser con código ni nada, según tengo entendido. Y pues solo aceptas términos, condiciones y dentro de poco pues ya estarías probando actualmente lo que sería el propio Warzone Mobile en la versión de iOS. Sí, porque la beta va a salir tanto para Android como para iOS. Cosas que debes de saber en la beta. La beta no sé cómo o de qué manera pidan los requisitos teniendo en cuenta, bueno, lo que son los dispositivos que puedan pedir para la beta. Pero según lo que hemos visto y lo que se ha filtrado, también con el video de las especificaciones del Warzone Mobile, todo apunta de que pues no va a ser tan exigente como pensábamos en la fase beta. Así que está bien, me parece perfecto, es algo a tener muy en cuenta. No sé qué les parezca a ustedes, pero en fin, para que sea algo muy bueno o algo pues relativo para todas las personas que vayan a probar la beta. Así que puedes estar listo para la beta ya básicamente en este lapso de tiempo que queda de fines de octubre, 2 semanas de octubre. En estas semanas pueda que no tenga información. En esta semana se tiene incluso la previsualización de que las cuentas de Warzone Mobile e incluso Activision nos dé un poco de información ya acerca de la beta o que actualicen también su web. También en esta semana vamos a tener lo que es la revelación de los 25 millones. De inmediato vamos a tener información con lo de la beta y veremos si todo sale a, bueno, a revelarse en estas fechas. Así que pues sí, teniendo en cuenta todo lo que hemos visualizado y todo lo que hemos comentado, está más que claro de que sí o sí estará llegando lo mejor para Warzone Mobile y que muchos dispositivos tengan la prueba del juego para ver qué tal sale completamente todo a detalle. No es una novedad teniendo en cuenta de que en dispositivos de Apple el juego va obviamente mucho mejor, teniendo en cuenta de cómo está el medio.
Y pues lo que quieren mejor trabajar y estructurar es más que todo los dispositivos de Android. Así que puedes estar listo más que todo para la beta, porque ya va a estar dentro de poco anunciándose tanto para dispositivos Android y para iOS. Activision nos las está guardando. Igual Warzone Mobile todo bien, así que solo es esperar en esta semana. Según fuentes del medio, leakers y demás, en esta semana tendremos información a detalle. Hablando con developers, se ha comentado de que ya casi todo está listo para lanzar esta fase beta denominada como una... Bueno, no sé si la van a terminar haciendo regional abierta o va a ser abierta. Dependiendo, yo creo que como vaya pasando el tiempo, todo será medianamente por países y luego terminarán haciéndola abierta para probar completamente lo que son servidores antes del lanzamiento global que se espera para 2023. Así que bueno, este tipo de información vale completamente la pena. Justamente me lo decían, Destro, mira, va a salir nueva actualización, va a haber beta, obviamente, se espera de que sea para octubre. Si todo sale bien, si no se atrasa. Porque lo que tienen ellos a temer es que se pueda retrasar la beta. Porque lo malo de que se pueda retrasar una beta es que se pueda retrasar incluso el lanzamiento. Pero según me han comentado, todo va bien con el desarrollo. No hay ningún problema, no han tenido ninguna pegas. Incluso el feedback de la gente con la alfa, los comentarios que han tenido han sido muy buenos. E incluso han dicho sus propias opiniones de qué pueden mejorar y qué está bien y qué no. La verdad, te lo compro completamente y dentro de poco estaremos viendo nueva información de Warzone Mobile. Bueno, o sea, teniendo en cuenta todo eso a detalle, son buenas cosas, son buenas noticias de Warzone Mobile, teniendo lo que vamos a estar probando con fase beta. De momento no tenemos fecha exacta, pero según se estipula, tendremos beta en este mes, si todo sale bien, o a más tardar principios de noviembre, primera semana. Porque sí o sí, ellos lo confirmaron de que 2022 tendremos beta 100%. Y en 2023, pues obviamente lanzamiento global. La beta se prevé de que sea mínimo de un mes posiblemente, teniendo en cuenta de que las alfas han sido desde junio y ha sido un no parar desde la 1.0, 1.1 hasta la 1.4 actual al día de hoy. Así que veremos qué tal sale todo conforme a ello. Que poco se habla que ha salido desde hace un mes, ya tenemos un mes desde, desde la revelación mundial de Warzone Mobile. O sea, porque fue revelado completamente el 15 de septiembre en la CODNEXT con su tráiler oficial. Así que sí, teniendo en cuenta de que tenemos un mes al día de hoy de revelación mundial de Warzone Mobile, todo puede que salga de buena manera. Así que tengan en cuenta todos los aspectos posibles que vamos a tener con este juego y todas las novedades que van a estar llegando. La beta para Android y iOS ya está lista, solo falta que la tiren, ya para que lo sepan. Así que bueno, veremos a ver qué puede pasar de buena manera y cuando se pueda descargar y cuando salgan los links, te los estaré dando obviamente por el canal, claro que sí. Muchas gracias por el apoyo, como siempre deja tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante y nos veremos en un próximo video de Warzone Mobile. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.